Muy bien, pues vamos a empezar. Muy buenos días a todos. En nombre de ATSIS, les damos a todos los presentes la más cordial de las bienvenidas y pues apreciamos mucho su presencia el día de hoy, ¿no? Esta presentación que el día de hoy vamos a dar va a ser sobre las nuevas características de lo que viene siendo la versión 15.1.1. Entonces, el objetivo de esta plática pues es que al finalizar esta sesión ustedes puedan conocer cuáles son estas nuevas características y puedan sacar un mayor provecho a su versión. Que tengan todo pues que vayan utilizando estas nuevas características que les pueden apoyar en muchos de sus procesos, ¿no? Perfecto. Para comenzar, pues vamos a pasar por aquí lo que viene siendo nuestro temario. Aquí para el temario, la agenda que tenemos el día de hoy, una de la parte es, entre sus características, pues es que vamos a poder inactivar lo que vienen siendo las cuentas bancarias. Existe un nuevo módulo que se llama, o más que módulo, pues una nueva utilidad que viene siendo aquí lo que son las pólizas intuitivas. Tenemos lo que viene siendo también la creación automática ya de los documentos bancarios. En la parte de las cuentas bancarias que vamos a utilizar aquí, pues ese ya podemos asignarle también lo que es un saldo inicial al momento de crear esas cuentas, ¿sí? Y bueno, el manejo de estos documentos bancarios y estas cuentas pues nos van a permitir poder llevar ya en lo que es el sistema de contabilidad una conciliación bancaria y ahí terminar con una conciliación contable, ¿no? También una nueva característica es que en los reportes de nuestros estados financieros podemos ya incluirle lo que es la razón social de nuestra empresa, ¿sí? Y pues algunos han solicitado que también al momento de ver en el visor de documentos digitales varios XML o varios documentos puedan exportar masivamente sus PDFs que están viendo, ¿no? Agregaron también unos nuevos campos en el visor de documentos digitales para poder ir viendo esta parte de lo que vienen siendo todas nuestras vistas, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos planeado para esta sesión. Cualquier duda o comentario, pues igual pueden hacérnoslo saber ahí en la parte de lo que es el Q&A o escribir aquí sus comentarios, ¿sale? Entonces, vamos comenzando. Como primera opción, la sesión aquí vamos a ir viendo lo que es la parte de la característica y lo vamos a ir complementando con lo que viene siendo el sistema, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo ya físicamente cómo se va viendo el sistema. Entonces, la primera opción de esta nueva característica pues viene siendo el poder inactivar lo que son nuestras cuentas contables, ¿sí? A partir de esta versión, lo que viene siendo ya la versión que estamos viendo ahorita, la actual es la 15.1.1. A partir de esta versión, pues agregó de que pudiéramos ya dejar lo que es la cuenta bancaria como inactiva, ¿sí? Para que ya no esté disponible al momento de estar capturando nuestras pólizas, cuando generamos lo que es el documento bancario, ¿no? ¿Cuáles son aquí algunas consideraciones? Pues esto es de que podemos tenerla como inactiva, si la llegamos a requerir en algún momento o la volvemos a utilizar, pues la podemos volver a activar en el momento en que lo requieran, ¿sí? También al momento de estar generando un documento, si yo pudiera capturar o capturar manualmente lo que viene siendo esa cuenta al generarlo, ahí generaríamos directamente, me va a mandar un mensaje de que pues esa cuenta no existe, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí pues vamos a ver todas estas partes de lo que es la parte de contabilidad. Me hacen una preguntita aquí, ¿no? En esta parte no veríamos nada de lo que es nómina, es solamente la sesión sobre la parte de las nuevas características de contabilidad. Entonces, bueno, volviendo a esta parte de lo que viene siendo las cuentas, me voy a cambiar un poquito a lo que viene siendo aquí nuestro sistema, ¿sí? Esta ya es la versión 15.1.1 que se liberó esta semana. Entonces, yo me voy a catálogo, cuentas bancarias. Dentro de mis cuentas bancarias, yo puedo aquí seleccionar mi cuenta bancaria y tenemos aquí en esta parte lo que es agregar esta nueva característica que es la parte de inactivar, ¿sí? Aquí yo le doy, si la dejo como inactiva, al momento de guardar, ¿qué es lo que va a pasar? Sí la puedo seguir viendo aquí en mi catálogo de cuentas,
pero al momento de yo estar haciendo mi póliza, me voy a ir aquí a la póliza, voy a agarrar así directo a ingresos, ¿no? Vamos a cerrar. Si yo me voy aquí al pago, por ejemplo, y quiero generar ya sea un ingreso, al momento de yo querer seleccionar aquí la cuenta, si se fijan aquí no existe, ¿sí? Entonces, igual, si yo me supiera aquí lo que viene siendo el número de mi cuenta y la tecleo, pues me va a mandar una alerta donde me va a indicar que esa cuenta no existe, ¿sí? O esa cuenta está como inactiva. Entonces, por ejemplo, me voy a ir aquí a la cuenta, como no recuerdo el número, lo voy a agarrar, ¿sí? Digamos que por X yo ya me sé los números de mis cuentas bancarias, aquí tecleo mi cuenta y si se fijan al momento de querer asignarla en mi ingreso, pues ya me dice que la cuenta bancaria no se encuentra activa. Esa es la nueva funcionalidad para poder desactivar lo que vienen siendo estas partes de las cuentas que ya no vamos a estar utilizando. Si yo aquí ya regreso y me voy a mi catálogo de cuentas bancarias y vuelvo a activar mi cuenta, vamos. Yo vuelvo a entrar aquí a mi póliza y si se fijan, aquí ya me aparece mi cuenta bancaria. Entonces, esa es una opción solamente por el caso de que digan, no sé, pues por este mes no vamos a utilizar esa cuenta y para evitar error de captura o algo así, pues igual me puede servir, ¿no? O simplemente ya dejé de utilizar esa cuenta, ya no la vamos a manejar, entonces aquí ya no voy a requerir usar esa parte, ¿sí? Esa es la cuestión en la parte de lo que viene siendo la cuenta bancaria. El segundo paso aquí, pues en nuestro siguiente tema vienen siendo lo que son las pólizas intuitivas. En la parte de las pólizas intuitivas es a partir de esta versión lo que vamos a poder hacer es irle como educando al programa o ir indicándole al programa un aprendizaje sobre cuáles son las cuentas que más utilizamos con frecuencia, ¿sí? Esto, pues cada vez que yo seleccione un tipo de XML con cierto importe para ciertas cuentas o que haga yo como que mis pólizas sean, no sé, por ejemplo, digamos, yo tengo mis pólizas de los clientes, tengo un cliente como que es muy repetitivo sus pólizas y que puedo ir por lo general, siempre voy poniendo las mismas cuentas, entonces yo le voy dando ese aprendizaje a mi sistema para que el sistema pues ya me vaya indicando cuáles son las cuentas que voy a usar y cuando yo use esa cuenta, qué importe es el que voy a manejar, ¿no? Entonces, para esta parte de lo que son las pólizas intuitivas, la información que el sistema me va a pedir o que va a utilizar para poder aprender esta parte es, pues primero el tipo de póliza, el tipo de XML que estoy asociando, el RFC al que estoy generando esas pólizas, los tipos de movimientos, si son cargos, abonos, si en el movimiento tuve, tomé en cuenta el total, el subtotal, el IVA, cuál es la cuenta a la que le estoy asignando, ¿sí? También puedo dejar para que el sistema automáticamente me asigne lo que viene siendo el importe precisamente que usamos, que fue, si fue el total, el IVA, el subtotal, el diario, si manejamos los diarios de movimiento y si manejamos algún segmento de negocios, ¿sí? Estas pólizas o esta parte de póliza intuitiva, si yo no elaboro ese mismo tipo de póliza en los siguientes 60 días, ese asiento que se había guardado como intuitivo me lo va a borrar el sistema, ¿sí? Entonces es como que ir educando al sistema para ver conforme los movimientos que yo voy tecleando o que voy utilizando, el irme facilitando la información, ¿sí? Pero si yo dejo de utilizar esos movimientos, pues los va a ir borrando solamente, ¿sí? Entonces, para las pólizas o el uso de las pólizas intuitivas, pues aquí lo que tendríamos que hacer es activar primero lo que viene siendo esta configuración en redefinir empresa. Después vamos a crear una póliza para en base a esa póliza que se vaya creando el aprendizaje y pues ya la siguiente captura es lo que nos va a dejar como la parte ya de que ya se automatizó o nos va a mostrar esta nueva captura, ¿no? Con el botón F2, que es un nuevo botón que nos están agregando al momento de estar capturando nuestras pólizas. Entonces,
voy a mostrarles cómo sería esta parte. Primeramente, pues aquí yo me voy a ir a lo que es configuración, redefinir empresa. En la parte de pólizas y su captura, vemos esta parte que dice uso de pólizas intuitivas. Esto es lo que tendríamos que activar primeramente para que el sistema vaya generando esta parte, ¿no? Si yo no las quiero utilizar, pues simplemente las desactivo esta opción y ya con eso ya no me va a estar manejando la póliza intuitiva. Entonces la vamos a aceptar y guardamos. ¿Qué es lo siguiente que seguiría aquí? Bueno, aquí yo lo que tendría que hacer ya sería crear mi póliza como tal. Yo me voy aquí a pólizas. Recuerden que esto pues sería directamente al generar la póliza, ¿sí? Entonces yo aquí le voy a decir, no sé, vamos a hacer una póliza de diario. Voy a poner la fecha de hoy, ¿sí? Que sería el 25 de agosto, va a ser una póliza de diario, mi póliza 3. Y esta, pues no sé, puede ser una compra de crédito. Aquí pues me va a pedir que seleccione lo que vienen siendo mis XML. Entonces, yo le indicaría aquí, voy a agarrar por ejemplo esta de fábricas, ¿sí? Asocio a mi XML. Este es porque ya tenía asociado ese XML. Cerramos, ¿sí? Y empiezo a capturar mi póliza, ¿sí? La diferencia aquí que tiene con el contabilizador, me preguntan, Ana, es que en esta parte el sistema me va a ir dejando guardado ya como que las cuentas, el contabilizador. Yo hago como una plantilla y ya le digo todos los XML que yo genere, hazlos así, ¿no? En este caso no, aquí las pólizas intuitivas son solo para cuando yo asocio un XML a una póliza y que ya llevo como que lo mismo ya que ir seleccionando ya el importe. Es solamente para un XML. El contabilizador o el que es el que le llaman para generar las pólizas automáticas, el contabilizador de CFDIs, puedo generar pólizas de muchos XML asociados. Esta parte es para cuando a cada póliza yo le selecciono un solo XML, ¿no? Entonces ahí es donde me ayudaría. Entonces, aquí yo selecciono el XML que voy a utilizar. Si se fijan aquí, esta es mi captura del movimiento y aquí tengo mi XML. En esta parte yo requiero para estas pólizas intuitivas sí tener seleccionado un XML asociado. Si se fijan, tenemos aquí lo que es la parte del F3, donde buscamos normalmente lo que es la cuenta contable, ¿sí? Pero enseguida tenemos el F2. En este F2, actualmente yo no he hecho ninguna póliza de diario para este XML, o sea, para este RFC, que es fábrica mueblera. Entonces, por eso ahorita no tengo movimientos, que es lo que quiero que vean, que al momento de crear mi primer póliza, cómo me genera aquí lo que viene siendo la parte, ¿no? De todo lo que viene siendo mi intuición. Entonces, vamos a, no sé, voy a poner aquí a mi almacén y le voy a decir que le voy a cargar el subtotal. Aquí vamos a seleccionar el subtotal. Entonces, voy a poner, no sé, su número de factura y le voy a poner aquí el concepto. Ok. Aquí ya le damos Enter, selecciono mi siguiente movimiento. Recuerden que esta primer póliza yo estoy apenas creando aquí lo que es mi intuición. Entonces aquí igual voy a seleccionar mi cuenta de IVA. ¿Sí? Aquí le voy a decir que le va a cargar el IVA. Seleccionamos Enter. Y le vamos a abonar a mi proveedor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí yo le digo que es en el abono, voy a abonarle el total. Voy a dejar así mi póliza sencilla, ¿sí? Cierro. Aquí yo ya tengo mi póliza, guardo. Y con eso, al momento al siguiente que yo genere otra póliza que sea de tipo diario para, en este caso, fabricante mueblero, pues ya me va a tomar en cuenta esos asientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a poner aquí, comprados. ¿Sí? Si se fijan, aquí yo ya había dejado previamente que mi póliza era también de tipo diario. Me voy aquí a los XML. Vamos a agregar otro XML de fabricante, que es el que ya teníamos. Vamos a asociarlo. Cerramos.
selecciono aquí el movimiento y ¿qué va a pasar? Al momento en que yo le dé aquí F2, yo por ejemplo aquí ya tengo que para esas pólizas yo ya tengo una cuenta de almacén, tengo una cuenta de IVA y tengo una cuenta de mi proveedor, ¿sí? Entonces si yo selecciono aquí por ejemplo el almacén y le damos Enter, si se fijan, él ya me puso lo que viene siendo el cargo, ¿sí? Que son el subtotal que vendrían siendo los 6,000 pesos que yo tengo aquí en mi factura, ¿sí? Entonces, la referencia y el concepto, eso sí no los pone porque pues pueden ser muy variables, entonces ahí sí no los vamos a manejar, pero pues ya tengo aquí lo que viene siendo mi cargo y mi abono, que igual lo voy a dejar sin referencia ni nada, ¿no? Selecciono y por ejemplo aquí ya hago mi siguiente movimiento, selecciono en el F2 lo que es la cuenta del IVA, le damos Enter y él ya supo que tenía que ir a buscar el IVA en el XML, entonces ya me asignó el importe, ¿sí? Entonces aquí igual le doy Enter, selecciono y selecciono ahora sí a mi proveedor y al seleccionar a mi proveedor ahora sí me dijo, ok, es tu abono para el total. Y él ya fue y buscó solo lo que eran las cantidades de ese XML. Entonces yo ya solamente tendría que buscar la referencia y el concepto, ¿no? Guardamos y pues ya con eso yo ya terminé mi póliza. Entonces me ayuda a que ya vaya tomando la cantidad del XML sin tener que teclearla o seleccionarla nuevamente, sino que ya el sistema ya solito lo va a ir generando, ¿sí? Eso es lo que viene siendo la parte o la nueva característica de lo que son nuestras pólizas intuitivas, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esta nueva característica? ¿Sí? Aquí solamente pues tomar en cuenta que es eso, sería para pólizas que voy a asociar un solo XML y se va a ir guardando toda esta información independientemente de, o sea, me va a ir tomando el tipo de póliza por el RFC y los movimientos que estuve generando, esa es la información que me va a ir guardando, ¿sí? Sí, claro, esta presentación pues está siendo grabada, igual se va a compartir ahí en nuestra página de YouTube y se les enviaría ahí por correo a los que me indiquen, ¿sale? Muy bien, entonces continuamos. Sí, exacto. Estas pólizas me preguntan aquí, la contadora Josefina me dice que si en cierta forma sería para cada RFC, sí. Aquí sería como ir guardando esa plantilla o esos movimientos para cada RFC que voy asociando. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengamos sobre esto? Esta como tipo plantilla se va guardando en automático conforme, acuérdense que yo lo único que tengo que hacer aquí es ir a redefinir empresa, activarle la parte de que voy a empezar a usar las pólizas intuitivas y generar mi póliza. Al momento en que yo genero mi póliza, ya el sistema va tomando esa parte o esos asientos de que, ok, esta cuenta voy a utilizar almacén, va a ser cargo, va a ser el subtotal y me va a ir generando esta parte, ¿no? Entonces, en automático, el sistema lo va generando, Marcel. Sí, claro. Me dicen aquí que Pablo me indica que dónde lo volvemos a activar. Recuerden que aquí es en redefinir empresa y es en la parte de pólizas y su captura, en donde dice uso de pólizas intuitivas. Es esta penúltima opción. ¿Sí? Para esto, pues recuerden, tenemos que tener la versión 15.1.1 para poder utilizar esta característica, ¿vale? Aquí guardamos y listo. Bueno, viene desde la 15.01, pero sí sería de la 15 en delante. ¿Sí? Ok, entonces esa vendría siendo lo que es nuestra parte de lo que son las pólizas intuitivas. Si ya no tenemos ninguna duda, pues vamos a continuar con nuestra siguiente característica. Esta siguiente característica pues es la creación automática de los documentos bancarios. Esto es al momento en que yo utilizo en mis pólizas una cuenta de flujo efectivo, ahí ya me crearía en automático lo que es la parte de lo que es el documento bancario en mi póliza, ¿sí? Entonces, a partir de esta versión, pues es cuando yo voy a generar la póliza. Si tengo activada esta opción o esta configuración, el sistema en automático me va a crear lo que viene siendo el documento bancario. Esto sí lo genera tanto, ya sea desde que yo creo mi póliza de forma manual, directamente ahí en la parte de pólizas, o si las genero en la parte de lo que es el contabilizador de CFDI, ¿sí?
Para que podamos tomar esto, bueno, es necesario que el documento, lo que es la clave de la cuenta bancaria, tenga asignado su cuenta contable, ¿sí? Si mi cuenta bancaria no tiene una cuenta contable asignada, entonces no me lo va a generar en automático. ¿Cuál es el proceso que llevaríamos aquí a cabo? Bueno, pues es básicamente lo que es habilitar, como les decía, en la redefinición de la empresa, esta configuración de en redefinir empresas, en pólizas y su captura, la parte del asiento contable de pago y en la parte de lo que viene siendo el contabilizador, si lo vamos a utilizar, también tendríamos que habilitarle esta opción al asiento de que se genere en automático el pago, ¿no? Una vez que ya tenemos esa configuración habilitada, pues tendríamos que asignarle a nuestras cuentas bancarias lo que es su cuenta contable y en caso de tener los clientes proveedores dados de alta, también irles asignando su cuenta contable. ¿Esto por qué? Si yo a mi cliente no le tengo una cuenta contable, al momento de generar el documento bancario me lo va a generar a nombre del portador, ¿sí? Pero si yo, mi cliente o mi proveedor ya tienen su cuenta contable, entonces ya me generaría lo que viene siendo ese documento bancario al cliente o proveedor correspondiente, ¿sí? Guardamos la póliza y al momento de guardar la póliza es cuando me va a asignar o me va a crear lo que es el documento bancario. Entonces, me voy a pasar aquí rápidamente al sistema. Como decíamos, aquí la configuración pues es en configuración, redefinir empresa. Me voy a pólizas y su captura y en esta parte sería tener habilitada esta opción que es crear automáticamente el documento bancario en la póliza, ¿sí? Al habilitarle yo esta opción, guardo, vamos y revisamos nuestra siguiente configuración, sería ir al catálogo, cuentas bancarias, y aquí es seleccionar nuestra cuenta bancaria, y en la parte de contabilidad o en la pestaña de contabilidad, validar que mi cuenta contable tenga, perdón, que mi cuenta bancaria tenga su cuenta contable, ¿sí? Si llegan a manejar complementarias, pues también asignarlas o segmento. Pero sí es importante aquí que tenga la cuenta contable para que pueda, al momento de generar mi póliza, el sistema generarme automáticamente ese documento de pago, ¿sí? Esa es una opción. La primera configuración que haremos a la cuenta. Después, en el control de IVA, en nuestro padrón de clientes proveedores, en esta parte de aquí, voy a tomar por ejemplo aquí a Francisco y le voy a dar aquí F3 y aquí pues yo tendría que también asignarle ya sea su cuenta de proveedor o su cuenta de cliente, ¿no? Aquí yo voy a seleccionarlo y le voy a asignar su cuenta, ¿sí? Entonces aquí damos guardar. Y con eso, al momento de yo generar mis pólizas, ya sea de ingresos o de egresos, el sistema ya me va a generar en automático lo que viene siendo la cuenta, el documento bancario, ¿sí? Vamos a verlo primero con una póliza normal y después veríamos la parte del contabilizador. Entonces yo me voy a las pólizas, le voy a dar 25 de agosto, va a ser el tipo de ingreso, voy a poner pago cliente. Voy a seleccionar aquí mi XML, ¿sí? Cerramos. Selecciono mi XML y genero mi póliza, ¿sí? Aquí pues yo voy a usar mi parte de la póliza intuitiva. Entonces voy a agarrar aquí. Si se fijan, en esta intuición, yo ya sí le había seleccionado también lo que era un diario, entonces aquí ya me asigna mi diario, ¿sí? Vamos a ir al banco. Ya tenía la parte ahí. Y mis IVAs. ¿Sí? Ok. Entonces, yo aquí ya tengo mi póliza. Voy a cerrar. Digo que no. Si yo me voy aquí a documentos bancarios, si se fijan, aquí yo no tengo ningún documento bancario. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Anteriormente, pues era irnos aquí a la parte de pagos y generar aquí ya sea el ingreso o el cheque del egreso, ¿sí? En esta nueva versión, ya lo que tendríamos que hacer únicamente es darle guardar y el sistema aquí ya pues me va a pasar la parte de lo que es el registro del desglose de mi IVA y terminando me va a abrir ya mi documento bancario,
¿sí? Este documento, pues el importe me lo va a tomar en base a lo que es que le pusimos el importe que le dimos aquí a la cuenta de flujo de efectivo, que en este caso es Bancomer. Aquí sería ya decirle cuál es el importe y este es el que me toma, ¿sí? La otra consideración que les comentaba, pues era mi cuenta ya tenía asignado su cuenta contable y pues como me relacionó, me asignó que en este caso mi documento bancario era para esa cuenta. Y mi cliente, que en este caso era Francisco, también lo tenía asignada su cuenta contable, que era en esta parte en la 105. Si yo no hubiera puesto a mi cliente, si mi cliente no hubiera tenido asignada su cuenta contable, entonces aquí me hubiera puesto al portador, ¿sí? Entonces aquí ya simplemente le doy guardar y con eso ya el sistema ya me genera lo que viene siendo mi documento bancario, ¿sí? Si yo me voy aquí a mi pago, me voy a regresar y aquí ya se encuentra dado o registrado lo que es mi pago o mi ingreso, ¿sí? Esto es en la parte aquí al momento de generar la póliza manualmente, ¿sí? Si yo estoy dentro del contabilizador, pues nos iríamos primeramente en el contabilizador al asiento, a la configuración del asiento. Voy a seleccionarle aquí que fue el pago del cliente, el cobro cliente. Y en esta parte aquí, para que pueda el sistema hacer eso en automático, yo tengo que validar que esté activada esta parte que dice asiento de cobro, ¿sí? Entonces, aquí voy a modificarlo un poquito. Voy a dejarlo así simple. Le voy a igual a quitar aquí los IVAs. Lo voy a dejar así nada más simple, ¿va? Para ver el ejemplo. Le damos guardar y cerramos. Si yo me voy aquí a mi contabilizador, voy a seleccionar lo que viene siendo el cobro al cliente y selecciono mi cuenta bancaria. Selecciono aquí mi cuenta bancaria, ¿sí? Seleccionamos nuestros CFDIs. Ahora pueden ser uno o varios, no hay problema, ¿sí? Yo aquí nada más estoy seleccionando uno, por ejemplo. Entonces ya le damos siguiente. Déjenme ver aquí me faltó un segmento. Le voy a poner la cuenta directa. El banco total. Es que me pedí segmento de negocios. Déjame nada más regreso acá tantito. Según yo mi cuenta de clientes, no tiene. Aquí sí no sé. Se quedó ahí como que por captar el segmento de negocios. Muy bien. Entonces aquí ya le damos siguiente. Déjenlo volver a seleccionar. Pólizas, contabilizador. Clientes. Selecciono mi cuenta. Asociamos.
No me enseñé la cuenta. Okay. Veamos siguiente. Voy a tomar cuenta. Bueno, veamos aquí. Entonces, aquí ya está lo que viene siendo mi póliza o mi asiento. Si se fijan, en esta parte de aquí ya me indica la columna de pago porque ya le asigné en el asiento que iba a tener un pago. Entonces, al momento de generar aquí mi póliza, ya me va a generar el documento de pago. Yo le doy aquí en generar póliza. Me empieza a generar mi documento. Aquí ya me dice que fue la ingresos número 4. ¿Sí? Voy a irme acá, atrás. Vamos a abrir la de ingresos 4, que viene siendo esta. Y esta viene siendo la póliza que acabamos de hacer. Pues esta, si se fijan, es solamente cliente y banco. Si yo me voy aquí a documento bancario, pues ya está aquí mi documento generado, ¿sí? Ese ya lo hizo directamente ahí desde el contabilizador. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo en mi asiento de contabilización, en lo que viene siendo el asiento del cobro del contabilizador, le quitamos esa parte del pago? No lo va a hacer, ¿sí? Si no tiene esta asiento de cobro habilitado, no lo va a generar. Miren, vamos a hacer aquí el ejemplo, lo voy a guardar quitándole esa parte. Vamos a crear uno nuevo. Igual seleccionamos el CFDI. Voy a asignar a este. Vamos a dar siguiente. Igual aquí mi cliente no tenía cuenta. Bueno, le voy a asignar la misma de Francisco. Ahora tenemos a ver. Nada más es por ejemplo. Siguiente. Recuerden darle a actualizar, si no, no se guarda. Y aquí, si se fijan, al momento yo de haberle quitado la palomita de lo que era en el asiento del pago, aquí no me aparece la pantallita o no me aparece en la palomita de que se vaya a generar el pago, ¿no? Entonces, si yo genero aquí mi póliza, nos regresamos aquí ya en la póliza de ingreso 5, cerramos. Ok. Nos regresamos. Dice, bueno, lo que vamos a entrar otra vez. Si tengo una póliza de egresos al día y son varios XML con RFC distintos, ¿me puede generar un documento bancario por RFC al guardar la póliza? Nos pregunta Oscar Castañeda. Ay, perdón por el sonido. Sí, Oscar. En este caso, al momento de generarlo, si yo tengo varios movimientos, sí me los genera. ¿Sí? El documento bancario es obligatorio. ¿En qué me ayuda? Este documento bancario, sí, para la cuestión de la contabilidad electrónica, sí se requiere tener cuando tengamos un egreso o un ingreso en la cuenta bancaria o en lo que es el movimiento de la cuenta de flujo efectivo. Como requisito para la contabilidad electrónica, sí se requiere que esté el documento bancario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, me regreso a lo que viene siendo la empresa. Y la póliza que hicimos ahorita era la 5, ¿sí? Esta póliza 5 le dijimos que no tuviera, o en el asiento le habíamos quitado la parte del documento bancario, entonces si se fijan, lo hicimos con el contabilizador y no me generó lo que era el documento bancario. Más sin embargo, al momento aquí de yo abrirla y darle guardar, como yo lo tengo en mi configuración de redefinir empresa, aquí sí me lo volvería a crear, ¿sí? Si se fijan, aquí ya me lo genera. Aquí algo dato importante también, por default el método de pago no lo deja como ninguno, entonces nada más sería indicarle cuál es el método de pago. Si es transferencia, pues ya le pondríamos ahí de qué banco nos transfirieron y la cuenta, ¿no? Si no, pues igual se puede quedar como que sin ninguno y guardamos, ¿sí? Si me pregunta la contadora Loño, si lo captamos o lo capturamos por medio de bancos, ¿no hay necesidad de hacerlo? No, es igual.
O sea, recuérdense que aquí que bancos y contabilidad tienen la misma base de datos, entonces si yo lo tengo en bancos, pues ya lo voy a tener aquí también visible en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, esta pues viene siendo la parte de lo que es el documento bancario. En el momento de generar mis pólizas lo haría en automático, ¿sí? Aquí, bueno, ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Si yo lo tengo en el asiento de lo que es el contabilizador y lo tengo habilitado también en redefinir empresa, pues se va a generar este documento de forma automática. Pero si yo lo tengo en el asiento y no lo tengo en redefinir empresa, cuando yo genere mis pólizas desde el contabilizador, sí me va a generar el documento bancario, pero si yo genero mi póliza directamente del menú de pólizas en pólizas, ahí no lo va a generar, que es al contrario, como lo vimos ahorita. Si yo no lo tengo en el asiento del contabilizador, pero sí lo tengo en redefinir empresa, entonces al momento de hacer mis pólizas desde el contabilizador de CFDI no lo va a generar, pero cuando yo abra mi póliza y le dé guardar, ahí lo va a generar. Y pues la última opción es, si yo no lo tengo habilitado en ninguna de las dos, ni en redefinir empresa, ni en el asiento, entonces no lo va a generar en automático. Ahí tendríamos que entrar a la opción de pagos dentro de la póliza y capturar nosotros esa información, ¿sí? Recuerden que pues esta opción, el sistema lo crea en automático y va a tomar los datos en base a lo que es la cuenta de flujo de efectivo. Entonces, si yo le asocio o no le asocio, bueno, en este caso, al capturar la póliza manual, si yo no le asocio el XML, pues nada más me va a tomar el importe en base a lo que es lo que yo le puse en la cuenta, ¿no? En el movimiento del banco, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengamos sobre esta creación de lo que es el documento bancario? ¿No? Perfecto. Continuamos entonces. Nuestra siguiente característica viene siendo lo que es el saldo inicial en las cuentas bancarias. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando nosotros tenemos o damos de alta una cuenta bancaria en lo que es el sistema de contabilidad, pues anteriormente solamente daba de alta mi cuenta y pues ya seguía trabajando, ¿no? Actualmente ya puedo asignarle un saldo inicial a la fecha en la que yo esté dando de alta en la cuenta en mi sistema. ¿Esto por qué? Pues porque muchas veces no necesariamente apenas acabo de crear mi cuenta. Esta cuenta o darla de alta en el banco, ¿no? Puede ser que ya tenga movimientos y pues no voy a tener un saldo acorde si yo no le di de alta a esta cuenta. Entonces, pues Compact vio esa necesidad y fue lo que nos ingresó. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo me voy a catálogo, cuentas bancarias y doy de alta mi cuenta bancaria, voy a poner, vamos que es mi cuenta, ¿no? No sé. Pongo el nombre de mi cuenta, asigno lo que es el banco. En esta parte aquí, pues ya pondríamos la moneda, podemos asignarle ya su cuenta bancaria, su cuenta contable si la tenemos, y sería al momento en que yo le doy guardar, el sistema me va a mandar esta pantalla, que en esta pantalla es donde me indica, ok, a la fecha que tú me indiques, vamos a hacer el saldo inicial de esta cuenta, ¿no? Entonces yo aquí ya pondría el saldo con el que voy a iniciar mi cuenta. Y ya nada más lo indicamos y le damos a aceptar, ¿sí? ¿Qué mejoras o qué también trae? Al momento de yo poder seleccionar también mi cuenta, yo puedo ir a la parte de saldos y pudiera llegar a modificar ese saldo inicial, ¿sí? Entonces, eso es para lo que me va a servir en esta parte, en lo que es el catálogo de cuentas. Al momento de dar yo de alta mi cuenta contable, yo puedo asignarle lo que es un saldo inicial, ¿sí? Esa es la nueva. ¿Esto para qué me serviría o por qué es que me dicen? Pues es que no es tan importante o no es así como que una característica tan como que me vaya a beneficiar, ¿no? Pues sí, sí nos beneficia, chicos. ¿Y por qué nos va a beneficiar? Bueno, pues resulta que yo ya puedo poner ese saldo inicial a mi cuenta y el sistema agregaron también un módulo para hacer la conciliación bancaria de mis cuentas, ¿sí? Entonces, a partir de esta versión ya vamos a poder realizar lo que viene siendo las conciliaciones conforme lo que está presentando el banco. Entonces, yo puedo revisar cuáles son los movimientos
que yo tengo en mi sistema contable contra los que tengo en mi cuenta bancaria, ¿sí? Estos pues se pudieran relacionar descargando, yo creo, el estado de cuenta lo podemos bajar a Excel y hacer esa modificación, ¿sí? Para hacer esta parte de la conciliación bancaria desde mi sistema de contabilidad, yo me iría al menú de cierre y seleccionamos la opción de conciliación bancaria, ¿sí? Entonces, aquí en conciliación bancaria, básicamente vamos a seleccionar nuestra cuenta, indicamos lo que viene siendo la fecha en la que vamos a hacer esa conciliación y el sistema nos va a dar un resumen de los movimientos de cuánto fue nuestro saldo inicial, cuál es nuestro saldo final y también pues nos va a dar contra el movimiento del estado de cuenta que vayamos a cargar, ¿sí? Esos movimientos del estado de cuenta lo podemos cargar por medio de un archivo de Excel. Déjenme aquí, me voy a regresar. Vamos a ver así rápidamente lo que es una conciliación. ¿Sí? Entonces sería en conciliación bancaria. Y aquí lo que decíamos básicamente era yo selecciono mi cuenta a la fecha de corte que le voy a indicar. Aquí pues ya me aparecen lo que vienen siendo los movimientos de lo que yo tengo registrado en lo que es mi cuenta bancaria o mi cuenta de flujo efectivo. Si se fijan, yo aquí tengo unos movimientos de junio porque no he hecho ninguna conciliación y tengo la parte de lo que es la parte de agosto, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí, voy a cambiarlo y nada más voy a ponerle la fecha. Si yo voy aquí en F3, puedo ver las conciliaciones que ya tengo cerradas. Entonces vamos a ponerle el 31 de julio. ¿Sí? Si yo cambio aquí la fecha, pues igual solamente me aparecen los movimientos, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos ahí para hacer esa conciliación? Me voy a la parte de importar. Bueno, si yo ya puedo ir viendo, yo puedo ir dando clic en derecho en cada uno o irle indicando que ese movimiento ya está conciliado en esos egresos, pero igual si lo queremos hacer un poquito como más, pues revisarlo contra nuestros bancos, un poquito más directo. Entonces nos vamos a la parte de importar para importar lo que viene siendo el estado de cuenta. Yo aquí ya tengo precargado, pues básicamente yo aquí lo que hice fue copiar, digamos, de lo que haríamos es de nuestro banco, la fecha, el número de nuestro movimiento, pues si son cargos, si son abonos, ¿no? Es igual, lo podemos bajar de Excel de nuestro portal del banco, la mayoría lo da. Y lo que haríamos aquí sería, básicamente, es una vez que ya tengo la información, preparamos la información, ¿sí? Decimos que sí. Y nos va a preparar o nos va a indicar, ok, estos son tus egresos, tus ingresos y estas son tus referencias de los movimientos que ya tienes en el banco, ¿no? Entonces, aquí pues ya nos va indicando, lo único que haríamos en este caso es damos en el botón de guardar, ¿sí? Guardamos, cerramos y lo que va a hacer el sistema es cargar esa información ya aquí a lo que viene siendo nuestros movimientos del estado de cuenta, ¿sí? Entonces, aquí lo que podemos hacer es seleccionar ya sea una opción, es yo selecciono mi movimiento aquí, lo seleccionamos acá y le damos en relacionar y con eso ya lo voy conciliando para ir revisando, ¿sí? Otra opción es una relación rápida y lo que va a hacer el sistema es revisar en base a los importes y la fecha esa información, le damos a aceptar y pues ya nos indica cuáles fueron los movimientos que encontró, que en este caso fueron esos otros dos, ¿no? Porque yo estoy haciendo mi conciliación de julio. Le damos a aceptar. En esta parte ya el sistema revisó esa parte, entonces nos vamos a la parte de relacionados o a la pestaña de relacionados y esto es lo que el sistema encontró como conciliado, ¿sí? Si yo tengo alguna información o algo diferente, yo puedo aquí dar igual consultar el movimiento o si yo tengo algún movimiento, que esto recuerden va a ser en base a los documentos bancarios, ¿sí? Entonces, ahí, si algún documento bancario me falta que no tenga alguna póliza o algo así, pues igual yo puedo aquí darle clic derecho y agregar el documento a partir de una póliza y pues ya puedo agregar la póliza y generarlo, ¿no? Pero si no, pues ya tenemos aquí la parte de los documentos que ya están relacionados. Esto es lo que me conciliaría y pues ya me dicen que mi saldo final, pues yo salgo perdiendo por 500 pesos. Si es correcto, pues ya lo único que haríamos sería cerrar nuestra conciliación. Entonces, aquí en esta parte, ya al momento de darle a cerrar la conciliación, me indica que pues los documentos que no fueron conciliados, que en este caso son los que yo tenía en agosto, me los va a pasar para la siguiente conciliación. Si estoy de acuerdo o no, le decimos aquí que sí.
Y pues ya me indica, ok, cuál es el saldo actual de tu cuenta bancaria. Aquí me dice que pues son menos 15,000. Si ese no es el saldo porque me falta la conciliación o alguna información, pues aquí me debe de coincidir, se supone, ¿no? En mi caso, como no me coincide, yo le voy a poner aquí que no, que fueron 50, ¿no? Y el sistema, al momento de hacer un saldo diferente, pues me va a crear un documento de ajuste, ¿sí? Aquí, obviamente, yo estoy haciendo aquí una conciliación así rápida, no estoy como que analizando tanto, esto es para que ustedes lo revisen y pues chequen y puedan cuadrar lo que tienen en contabilidad contra lo que tienen en bancos, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra parte de lo que es la conciliación bancaria, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos, no sé, dudas, alguna duda sobre esta conciliación. Anteriormente este módulo, pues si tenían el sistema de bancos, pues ya lo conocen o ya en esta parte ya verían el sistema de bancos. Y ya en la parte de lo que viene siendo contabilidad no lo agregaron, ¿no? Aquí me dicen, ¿cómo lo revisas o eliminas en caso de que estuviera mal? Bueno, para revisarlo, pues igual, yo puedo aquí abrir, selecciono mi cuenta bancaria y puedo abrir mi conciliación anterior, ¿no? En la parte de arriba tenemos aquí lo que viene siendo los reportes. Si yo veo en este reporte, pues ya me va a indicar cuáles son los depósitos, cuáles son los ingresos, qué fue lo que yo concilié y toda la parte, el resumen, ¿no? De esa conciliación. Si mi conciliación está mal, entonces aquí yo puedo sí todavía entrar, seleccionar mi conciliación, la borro, modifico lo que tengo que modificar y la vuelvo a cerrar, ¿sí? Esto sí sería así, solamente no puedo modificar ya una conciliación cerrada, pero sí podemos borrarla y volverla a generar, ¿sí? Pues me comentan aquí que si ya no será necesario bancos. Bancos lo llevan como, pueden llevarlo como registro de, pues sí, es muy parecido, es incremental, pero acuérdense que también en bancos lo que llevamos son el timbrado de nuestros documentos de retenciones. Entonces, eso no lo tiene contabilidad, eso sí lo seguiríamos utilizando en el sistema de bancos, ¿sale? Muy bien. Pero sí, pues sería el movimiento de flujo efectivo, ¿ok? Entonces, ya que tenemos esta parte, nos vamos a lo que viene siendo nuestra siguiente característica, que es la parte de la conciliación contable, ¿sí? Esta conciliación contable, pues es básicamente lo que es cerrar o conciliar lo que viene siendo los documentos bancarios contra los documentos de las pólizas, ¿sí? Entonces aquí realmente va a ser conciliar o el objetivo es que podamos ver los documentos de las conciliaciones bancarias, que esos estén correctamente con unos documentos de compra o con unos documentos a cuadrar de saldos. O sea, que lo que tengamos en nuestra conciliación lo tengamos también en un documento contable. Ese es o en una póliza. Ese es el objetivo de lo que viene siendo una conciliación contable. Entonces, ¿cuál es el flujo o qué es lo que tendríamos que hacer para poder hacer una conciliación contable? Pues primeramente configurar nuestra empresa con las cuentas contables, con las cuentas bancarias y generar toda la información, ¿no? En el estado de cuenta, tener el estado de cuenta del banco, hacer nuestra conciliación bancaria. Yo necesito tener primero una conciliación bancaria cerrada para poder hacer un documento o una conciliación contable, ¿sí? Entonces, aquí pues ya sería tener, para poder hacer la conciliación bancaria, pues tener los documentos bancarios, los movimientos y las pólizas, y entonces sí, ya podemos consultar. ¿Qué es lo que las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta? Pues es que la cuenta bancaria que vamos a conciliar tenga asignada una cuenta contable, ¿sí? Que tengamos generados los documentos bancarios con todas sus pólizas y lo que les comentaba ahorita, que las conciliaciones, realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas necesita estar cerrada para poder yo hacer una conciliación contable, ¿sí? En estas conciliaciones, tanto en la contable como en la bancaria, tenemos tres tipos o tres estados de estas conciliaciones. Entonces, uno es una nueva, que es cuando yo estoy todavía apenas iniciando mi conciliación. Pendiente es porque yo puedo empezar a hacer una conciliación, guardo y después seguir continuando. Y cerrada es cuando ya no voy a poder hacer ninguna modificación, así que lo único que tendría que hacer, que era lo que les comentaba ahorita, sería cerrar esa conciliación para poder continuar, ¿no? En la conciliación, pues aquí ya sería básicamente lo que veíamos, es seleccionar la cuenta
indicar con cuál conciliación bancaria lo voy a utilizar, y aquí lo que va a hacer el sistema es mostrarme cuál es mi saldo contable contra mi saldo bancario y si tenemos alguna diferencia, ¿no? Entonces, básicamente, me regreso aquí al sistema. Lo que hicimos ahorita fue ya la conciliación bancaria, nos vamos a ir a cierre, conciliación contable, y aquí seleccionamos igual nuestra cuenta contable, nuestra cuenta bancaria, perdón, y vamos a consultar conciliaciones. Aquí me va a aparecer la lista de las conciliaciones que yo ya cerré bancarias, ¿sí? Entonces, selecciono mi conciliación bancaria contra la que lo voy a revisar, y si se fijan, pues aquí ya me va a poner, ok, en mi saldo contable, pues obviamente, como les decía, mi empresa es una empresa demo, tengo como 1000 movimientos que no conciliamos. Entonces me dice que yo tengo un saldo contable, un saldo, pues inicial está en cero porque pues nunca le pusimos un saldo inicial a esa cuenta. Tuvimos 514,000 pesos en cargos, 18,000 en abonos, y pues tengo un final de 495,000 pesos, ¿no? Entonces, en la parte de acá enseguida del lado derecho me va a dar lo que son los saldos bancarios, y pues yo traigo ahí una diferencia de menos 445,000 pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí abajo? Bueno, yo tengo en la parte de abajo cuáles son los documentos que siguen sin estar relacionados a un documento bancario, y tengo unos documentos bancarios de mi empresa que yo hice por bancos y así, que estos no están relacionados a ningún documento contable, ¿no? Pues aquí se supone tendríamos que cuadrar, decir, ok, yo tengo estos documentos bancarios que no están en una póliza, etcétera, ¿no? Igual yo puedo decir, bueno, aquí a este documento me faltó hacer la póliza de este documento, le doy a agregar póliza y ya me da para que yo capture la póliza. Si se fijan, me abre para capturar directamente ya mi póliza, ¿no? Te lo voy a decir que en este caso no la voy a generar, ¿sí? Pero sería básicamente aquí generar mi póliza y entonces ya lo genero, ¿sí? O si yo lo voy a relacionar con alguno de los que ya tengo, entonces ya nada más lo seleccionamos. Me comentan aquí que no cuadres todo y qué pasa con las partidas en tránsito. Ok, ahí cuando está algo en tránsito, pues igual se van moviendo o se van generando para la siguiente conciliación. Acuérdense que cuando cerramos la conciliación bancaria me decía que sí íbamos a moverle la fecha de conciliación del siguiente. Entonces, eso es lo que pasaría con las partes en tránsito, ¿no? Aquí, pues igual, básicamente es como revisar su información, ya ustedes que tengan una información como más cuadrada, hacemos una relación rápida si es que la existe, y si hubiera alguna relación, pues ya me va a indicar aquí cuáles son los que identificó, que en este caso pues son estos dos de mueblería, y pues básicamente ya lo que haríamos en esta parte sería ya nada más cerrar la conciliación, ¿sí? Igual aquí en mis reportes pues puedo ver un resumen o puedo ver todos los movimientos de esas conciliaciones. Aquí únicamente ya cerramos la conciliación. Bueno, aquí porque tengo documentos sin conciliar. Y ya sería básicamente el cierre. Pero sí tendríamos que cuadrar aquí la información. En este caso ahorita pues tendría yo que revisar toda mi información para cuadrar o dejar los movimientos que no están, que van a ser para aplicar a la siguiente fecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo que está antes de mi fecha de cierre, pero no tengo que la fecha de aplicación está así, por eso es que no me cerró esa parte de la conciliación. Para este documento, por ejemplo, si yo ya lo hubiera conciliado, también puedo decirle, ¿sabes qué? Es que esos documentos, como lo que me decían ahorita, ese documento está en tránsito, todavía no se ha cobrado, no lo puedo meter dentro de una conciliación. Bueno, yo puedo seleccionar aquí mi documento, le digo asignar fecha de aplicación y le digo que se va a aplicar en octubre. Entonces yo aquí puedo agarrar, por ejemplo, o en agosto. No sé, se va a aplicar para el 28 de agosto, ¿no? Que es cuando se va a generar. Aquí me pone, bueno, la fecha, voy a agarrar los de enero. Y la fecha era del 1 de enero. Y la póliza era de tipo diario. No sé por qué viene en diario, pero bueno. Entonces yo puedo aquí agarrar la póliza o buscar aquí mis pólizas, le digo procesar. Agosto. Y le cambiamos esa flecha del 2022. Sí, perdón, discúlpame. Gracias, 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 gracias.
en enero. La póliza está tomando otro periodo, 2022, en la capital. Sí, no lo tengo. Está bien, con la empresa abierta, bueno. Pero el punto aquí es, yo puedo asignarle esa fecha, básicamente es asignar la fecha, indicar la fecha de la póliza para que me aparezca en esta parte de aquí, y ya le podemos asignar cuándo se va a aplicar. No me va a cambiar la fecha de la póliza, ¿sí? Solamente me va a asignar que esa póliza o ese movimiento pues aplicó en un futuro o en una fecha diferente, ¿sale? Entonces, con eso pues ya veríamos lo que es la parte de lo que es la conciliación o el cierre de la conciliación contable, ¿sí? Pues tenemos ahí diferentes saldos y pues es lo que manejaríamos aquí para esta parte de las conciliaciones. Estos son los como que los cambios más fundamentales de lo que viene siendo lo que es contabilidad, ¿no? En la parte de las conciliaciones ya podemos hacer conciliación tanto contable como bancaria. Bueno, bancaria y contable, ¿sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda o más sobre esta parte? ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestro siguiente cambio. Aquí en lo que viene siendo nuestro siguiente cambio es lo que viene siendo la razón social en los reportes de los estados financieros, ¿sí? Para esta parte, a partir de esta versión, ya podemos en lo que es la posición financiera, el balance general, lo que es el estado de resultados, la balanza de comprobación, ahí ya podemos imprimir los reportes, ya sea con el nombre de la empresa o con la razón social. ¿A qué me refiero con esta parte? Bueno, vamos a ver, en el ejemplo vendría siendo en esta parte de nuestros reportes. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo me voy a regresar a mi sistema. Dentro del sistema, en lo que es la parte de configuración, si me voy a redefinir empresa, yo tengo dos nombres. Este es el nombre de mi empresa, que es el que me aparece cuando estamos dentro del catálogo de empresas en el botón de la casita, ahí en el listado, es el nombre que me aparece, ¿no? Pero mi razón social, que es el que indica en todos los documentos de la contabilidad electrónica, pues sería esta parte de la razón social, ¿no? Entonces, hay veces que, pues cuando imprimíamos nuestros reportes nos aparecía aquí en la parte de arriba y muchas veces en nuestras propias empresas tenemos, no sé, nuestra empresa de AXIS 2020, 2021, 2022, diferentes empresas por año y pues obviamente se lo ponemos aquí en el nombre para diferenciar, ¿no? Y al momento de generar un reporte, pues me aparece el nombre de AXIS 2021, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en esta parte o en esta versión? Si yo me voy a reportes y saco cualquiera de mis estados financieros, digamos que voy a agarrar mi estado de resultados, ¿sí? Yo aquí selecciono aquí en otros parámetros y puedo tener la opción de imprimir la razón social de la empresa. Voy a generar aquí mi balanza así normal, sin habilitar nada. Si se fijan aquí en el nombre arriba me aparece contabilidad 15, ¿no? Que es el nombre que yo tengo en mi empresa, ahí en mi listado. Pero si yo me voy a otros parámetros, le damos en imprimir la razón social de la empresa, ejecutamos el reporte y ya me aparece lo que es AXIS Soluciones Integrales, ¿no? Entonces, eso es lo que me da esta palomita, que recuerden está dentro del reporte, en cualquiera de los reportes que seleccionemos, en la pestaña de otros parámetros, solamente es habilitarle la palomita si quiero que me imprima aquí la parte del nombre como yo lo tengo en la razón social, ¿sí? Esa vendría siendo nuestra nueva característica. Muy bien. Y bueno, otra de nuestras características, tampoco no menos importantes y que pues nos puede servir mucho, es que a partir de esta versión, pues ya podemos exportar masivamente los PDFs de lo que es nuestro visor de documentos digitales. Aquí, recuerden, pues lo más que podemos exportar son de 2000 documentos por selección, ¿sí? Ya que eso es lo máximo que puedo ver en la vista de lo que es el visor de documentos digitales, ¿sí? Para hacer esto, pues va a ser solamente entrar a lo que es el visor de documentos digitales, seleccionamos los documentos que queremos exportar, damos clic derecho y le damos en generar PDF. Al hacer esto, pues nos va a preguntar la ruta donde queremos guardar esos PDFs
y pues va a proceder a indicar, a guardar lo que viene siendo la información. Ya después de esto, pues podemos nosotros visualizarlos. Entonces, ¿cómo sería esta parte? Nos vamos al momento de empresa, visor de documentos digitales. Yo aquí tengo mi visor, voy a poner aquí mi ruta, que era la parte que les comentaba ahorita, que decía, bueno, solamente puedo exportar hasta 2000, ¿por qué podemos exportar hasta 2000? Porque aquí en mi vista yo solamente puedo filtrar hasta 2000, ¿sí? No sé si alcancen a ver por aquí abajito, en esta parte de aquí, donde yo puedo filtrar hasta 2000, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo seleccionar uno, continuos, separados, igual que como seleccionamos los archivos, con control clic o con shift me puedo ir para abajo, o sea, puedo seleccionarlos todos o algunos, dependiendo de los que yo quiera generar, ¿no? Una vez que yo ya tengo seleccionados los archivos que yo quiero exportar el PDF, recuerden que estos PDF son en base a como yo lo estoy viendo en el visor, entonces ese es el que me va a generar. Le damos clic derecho, le indicamos o damos clic sobre la opción generar PDF y vamos a guardar o indicar la ruta donde yo voy a guardar mi carpeta. En este caso aquí yo le voy a dejar, me pone el nombre de la carpeta que me va a crear, que en este caso es PDF exportados, me pone la fecha, puedo yo modificar ese nombre y solamente le damos en guardar, ¿sí? Una vez que le damos guardar, va a ejecutar el proceso y me va a generar la carpeta, ¿sí? Acá. Ahí va, está corriendo ya para generar esos PDFs. ¿Sí? Proceso finalizó. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, me voy aquí al escritorio, que es donde lo generé. Esta es mi carpetita donde los acabamos de generar. Y si yo lo abro, yo aquí ya tengo esos PDFs que acabamos de exportar. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues hay veces que igual nos dicen, ¿sabes qué? Necesito todas las facturas impresas de tal proveedor. Bueno, pues yo los puedo aquí mandar a exportar, ¿no? O también nos han dicho, ¿sabes qué? Necesito que me pases los recibos de nómina de todo el año de este empleado. Ah, bueno, pues entonces aquí yo ya los puedo descargar y ya tengo todos los PDFs, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir esta característica que es la parte de poder exportar esos PDFs, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es nuestra característica. Nuestra siguiente característica, ya casi estamos por terminar, es de que agregaron también nuevos campos a lo que es el visor de documentos digitales. Estos campos pues vienen siendo la parte de lo que es el CFDI 4, que vienen siendo la parte de los documentos relacionados, la fecha o la periodicidad de nuestras facturas globales, lo que viene siendo el pago a terceros, el total de las retenciones, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos campos que ahora traen ya también nuestros CFDIs 4, pues no venían anteriormente en nuestro visor. Recuerden que aquí el visor de documentos digitales yo puedo agregar o quitar columnas. Esas columnas son en base a los datos que yo tengo dentro de lo que es el XML y son en los campos que tenemos aquí al lado derecho. Entonces, en este lado derecho, pues yo puedo ir habilitando, vienen los campos de los totales de los impuestos del componente, los trasladados, de los documentos relacionados. Entonces, esos son los campos que me agregaron aquí. Yo puedo ir agregando esos campos y pues ya son, en base a esos campos que yo voy agregando, yo puedo ir creando vistas o modificando las vistas. Por ejemplo, no sé, voy a agregarle aquí el tipo de documento, ¿no? Me agrega aquí el tipo de documento. Yo igual puedo jalar o acomodar esa columna en el orden en el que yo lo requiera. Y recuerden que esta vista la pueden guardar. Entonces yo ya tengo una vista que puedo generar, puedo filtrar y esta vista la puedo exportar a Excel. Entonces aquí ustedes pueden ir creando diferentes tipos de reportes que los puedan ir manejando y utilizando a su comodidad. ¿Sí? Esas son las características que tenemos aquí, pues ya al momento como yo agregué lo que era la columna de CFDI, pues ya es por eso me indica que si quiero guardar mi vista, ¿no? Para guardarlo para el momento de la siguiente vez que yo entre, poder ver esa vista que modifiqué, ¿sí? Si no la queremos guardar, pues no se guarda y continuamos con nuestras vistas normales, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas pues vienen siendo todo lo que son las características o las nuevas características que manejamos aquí en esta nueva versión. Aquí, pues realmente no sé si tengan alguna duda o que podamos apoyarlos.
Recuerden, si quieren aquí alguna duda, pues me lo pueden comentar. Si no, también recuerden, estamos pues muy cerca, ¿no? Cualquier duda que tengamos, pues estamos aquí a la orden, tan cerca como mandarnos un WhatsApp, ¿no? O pues nos pueden enviar un correo también, ¿sí?